Felices y bienvenidas a un nuevo episodio de Separación y Divorcio Femenino. Hace algunos días yo compartía en mis redes sociales un video de una chica preguntándose que no entiende por qué la gente cuando se separa o se divorcia no puede mantener relaciones sanas por el bien de los hijos. No creo que en todos los casos ambas parejas decidan tener este tipo de relación. Sí reconozco que en muchos casos las mujeres prefieren tener relaciones de confrontación, de ira, de rabia, de reclamos constantes. Y esto tiene que ver mucho con la forma en la que acabó la relación, porque cuando hemos sido traicionadas o nos dejan por otra mujer, a veces este suele ser el resultado, ¿no? Un divorcio donde las mujeres le prohíban a los hombres ver a los hijos, donde las mujeres tienen exigencias que desgastan a los hombres y dificultan también la relación de los niños con los hombres. Pues bien, hoy quiero hablar de este tema porque aunque puede ser incómodo para muchas, es necesario hablarlo. Y yo me preguntaba, ¿cómo ven las mujeres el divorcio ideal? ¿Cómo sienten o creen las mujeres que debería ser el divorcio ideal? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa eso para mujeres y también para hombres? Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista femenino. ¿Qué significa el divorcio ideal? ¿Cómo sería un proceso de separación que priorice el bienestar emocional, físico y mental de todas las partes involucradas? No solo de los niños, no solo de nosotras, sino también de ese hombre que, mal o bien, también interrumpe su vínculo, por así decirlo, con sus hijos. Especialmente si hay hijos de por medio, para los hombres esto puede significar también dolor, también tristeza, porque aunque no es lo que más veo, no puedo asegurar que no sea lo más común, porque no fue mi caso y generalmente las mujeres que se acercan a mí, que me buscan o me escriben por redes sociales, están pasando por dificultades y problemas en este sentido. Pero sí ocurre muchísimo el que los hombres no sepan manejar bien el divorcio cuando la decisión es tomada por las mujeres. ¿Y por qué es tan difícil para algunas personas entender que el divorcio no tiene que ser una batalla campal, sino una oportunidad para reconstruir vidas desde el respeto y desde la empatía? No solo reconstruir la vida del hombre, la vida de la mujer, sino también la vida de esas criaturas que son las más afectadas, pero que no tienen nada que ver en este asunto y se trata de los niños. Quiero que este espacio de hoy, porque por supuesto estaré hablando de mi experiencia personal, sea ese espacio íntimo en el que les cuento cosas de mí y que quizás pueda tocar alguna de las fibras con respecto a la historia que tienen ustedes. Quiero que sea un espacio de profundidad, quiero que sea un espacio de reflexión y quiero que exploremos sobre todo cómo un divorcio ideal podría beneficiar especialmente a las mujeres que deben seguir ejerciendo la maternidad. ¿Y por qué algunos hombres, en lugar de optar por la cordura, eligen ejercer violencia vicaria contra sus exparejas? Vamos a adentrarnos en este tema desde la honestidad y desde la sensibilidad. Y vuelvo a mencionar aquí el término violencia vicaria porque recientemente he tocado el tema en mis redes sociales y muchas mujeres y muchos hombres también desconocen el término y al menos acá en Ecuador todavía no se reconoce como un delito, no se reconoce como un tipo de violencia. Y vi muchas publicaciones que estamos luchando en el 2022 que se reconozca la violencia vicaria como violencia de género. Imaginemos, a partir de esta breve introducción que les he hecho con respecto al divorcio ideal, imaginemos por un momento qué podría ser ideal para nosotras. En mi caso, recuerdo que cuando llegué a este país, yo llevaba solo 2 meses en este país con mi pequeño hijo de 4 años y sorprendo al padre en una conversación con su amante, una conversación por teléfono con su amante. Él ya había terminado conmigo supuestamente porque no nos entendíamos, porque ya no era lo mismo, habían sido 3 años
separados, y en ese momento yo lo tomé muy bien, yo lo entendí, pero luego descubro que había sido traicionada por 3 años y nada más y nada menos que con su mejor amiga, la pastora de su iglesia, y eso fue un golpe muy duro para mí. Yo estaba sola, no tengo todavía familia en este país, pero en ese momento yo me sentía sumamente traicionada, sobre todo porque yo sí le había dado la oportunidad de que me contara la verdad, de que habláramos con franqueza, de que fuéramos honestos el uno con el otro, porque yo sabía que 3 años de separación no podían resumirse en este amor utópico que vemos en las revistas, que vemos en las películas, que vemos en la poesía, por ejemplo, que una persona puede esperar a la otra y puede seguirla amando aún sin tenerla presente. Y en este caso, yo me sentí profundamente traicionada. Pero en ese momento yo me planteé, he sido madre y padre para mi hijo durante 3 años y he procurado que mi hijo tenga la infancia más sana y llena de amor posible, aun cuando sé que como madre tengo muchos defectos o muchas cuestiones que pueden ser consideradas defectuosas, pero si hasta aquí he procurado que mi hijo crezca en un ambiente sano, en un ambiente seguro, en un ambiente de mucho amor, ¿qué puedo hacer yo para continuar dándole ese espacio de seguridad a mi hijo? Y en ese momento, aunque yo estaba muy dolida, aunque yo estaba muy triste, yo lloraba todas las noches, yo me sentía muy traicionada, pero sobre todo yo me sentía abandonada, porque en el momento en que yo le pedí que se fuera de la casa, en el que yo le pedí que se alejara de mí, en ese momento yo me quedé absolutamente sola. Aún así, yo procuré que él siguiera viniendo a la casa, que él siguiera acompañando al niño a temas de la escuela. Recuerdo que fuimos el primer día de clases, un día después de yo haberme enterado de esta semejante traición, y lo manejé de la mejor manera posible. No hubo gritos, no hubo reclamos, no hubo escenas de celos ni intentos por hacerlo quedar mal en redes sociales o por quitarle esa fachada de hombre correcto, de padre preocupado que había traído a su esposa y a su hijo a este país. Y no lo hice con la intención de recuperarlo como pareja. Lo hice con la intención de asegurarle a mi hijo ese ambiente de paz y de seguridad. Y ese escenario utópico que quiero que ustedes se imaginen, en el que sí es posible priorizar el bienestar de los hijos por encima de cualquier diferencia personal, ese escenario me imaginé yo, ese escenario ideé yo y ejecuté yo para que mi hijo pudiera estar en paz. Quería que tuviéramos un proceso de comunicación clara. Yo sabía que iba a ser muy difícil, pero quería sobre todas las cosas mantener el respeto y la claridad en medio de esa comunicación. Para mí, el divorcio ideal iba a ser ese divorcio en el que no hubiese resentimiento, en el que yo le perdonara esa traición, pero no quería volver con él. No quería destruir esa relación de amistad que sí habíamos tenido, sino que quería, desde la aceptación, tener una relación en la que yo asumiera que la relación ya había llegado a su fin, la relación amorosa ya había llegado a su fin, y que ahora lo importante en ese momento era construir algo nuevo, desde las bases que ya existían, pero algo completamente nuevo y que definitivamente tenía que ser por caminos separados. No sé si esto tiene que ver con todas estas gurús que hay de cómo recuperar a tu hombre y demás, pero en la medida en que yo me fui recuperando emocionalmente, en el que yo fui estableciendo límites, en el que yo empecé a establecer los espacios que teníamos cada uno dentro de la relación del niño, él de alguna manera se percató de que me estaba perdiendo, se percató de que no estaba seguro quizás de esta decisión, o, que es algo que creo muy firmemente, esta persona, una vez que se dio cuenta de que estaba interviniendo en una relación de pareja, en una familia, decidió rechazarlo y no seguir con él. Y eventualmente él regresó. Él regresa, me pide perdón, yo entendía que sí podíamos hacerlo, pero por último creo que estaba en un momento de mucha vulnerabilidad, que estaba con muchas emociones encontradas y no tomé una buena decisión. Sin darme cuenta, él comenzó a hacerme reclamos como si fuera todavía mi pareja,
pero como estábamos aún casados, yo entendía que estaba en su derecho de reclamarme el que no hablara con otros hombres, el que no saliera con otras personas, el que no le aceptara regalos a ningún hombre, y volví a intentar rehacer mi matrimonio. Obviamente, eso lo único que trajo consigo fue otro embarazo, pero no funcionó y eventualmente, después de 3 años, ya mi hijo tenía 3 años, yo decidí el divorcio. Con bases a esta decisión, a este escenario de mantener un divorcio sano, mis decisiones fueron tomadas con un ideal de colaboración, con un ideal de tomar decisiones en conjunto, de mantener una custodia compartida, de que la manutención corriera por parte de ambos, de que tuviéramos horarios abiertos para estar con el niño. Para mí todo se resolvía pensando en qué era lo mejor para el niño y en esa estabilidad emocional que ambos progenitores tenían que proporcionarle al niño. En ese escenario no habían pensamientos de chantaje, no habían pensamientos de manipulación, no habían intentos de lastimarlo a él o a la otra persona a través de los niños. Y esto me parecía que podía alcanzarse. Una vez transcurridos esos 3 años, ya teníamos 2 niños, y yo decido el divorcio. Para mí era, porque además se mantuvo por alrededor de 1 mes y medio este tipo de relación con el padre de mi hijo, en aquel entonces de mi hijo, ahora de mis hijos. Yo mantuve esta relación afable de colaboración, de visitas abiertas, por más de 1 mes y medio estuve en esa situación. Y cuando yo decido tomar la decisión del divorcio, en mi cabeza ya estaba implantado ese escenario y para mí lo más lógico era que siguiéramos de la misma manera. Lo único que yo no tuve en cuenta es que esta vez la decisión no la tomaba él, la decisión la estaba tomando yo. En medio de un panorama en el que yo era el sostén de la casa, yo pagaba sus tarjetas de crédito, yo era el sostén de mi casa. Y aunque sí tenía este ideal de mantener la relación en esos términos, estaba ignorando otras cosas. Y aquí es donde viene esta respuesta al video que compartí en mis redes sociales de ¿por qué las personas no pueden mantener este tipo de relación? ¿Por qué las personas cuando se divorcian no pueden tener este divorcio ideal por el bien de los hijos? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué es tan difícil de alcanzar esto? Bueno, aunque no es una respuesta sencilla, porque toca fibras muy profundas de nuestra humanidad, como pueden ser el ego, como pueden ser el miedo, como puede ser el dolor y en muchos casos también las estructuras sociales y culturales que nos han enseñado a relacionarnos de maneras tóxicas. Y para muchas personas el divorcio no es solo el fin de una relación, es también una herida profunda en su identidad. Para muchas personas el divorcio representa un fracaso, representa una pérdida de control y en lugar de procesar esas emociones de manera sana, algunos optan por el camino más fácil para ellos, que es la confrontación, es el resentimiento y en los casos más extremos puede ser la venganza a través de la violencia física. También está este factor cultural que es muy importante porque vivimos en una sociedad que aún glorifica la idea de la familia perfecta y estigma el divorcio. Esto de alguna manera hace que muchas personas se sientan avergonzadas o sientan que son fracasados cuando una relación termina. O en este caso mío, cuando la mujer es la que solicita el divorcio. Y en lugar de aceptarlo con dignidad, se aferran al conflicto como una forma de negar esa realidad. Y luego está el ego. Es que es ese pequeño monstruito que nos susurra al oído, no puedes dejar que gane la pelea. Tienes que demostrar que aún tienes el control, ya sea por las buenas o por las malas. No puedes permitir que sea feliz sin ti. El ego nos convence de que lastimar al otro o lastimar a la otra persona es una forma de sanar nuestro propio dolor, cuando en realidad es todo lo contrario. Es perpetuar el sufrimiento, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, porque a fin de cuentas,
los más lastimados en todo esto han sido mis hijos, que no ven a su papá, que no reciben pensión alimenticia, que no mantienen una comunicación sana, porque yo en todos los medios que puedo lo digo. Mientras yo estuve casada, él fue un buen padre con mis hijos. Era un padre que los escuchaba, que jugaba con ellos, que les preparaba la colación, que les hacía desayuno, que reía, que hacía cosas con sus hijos. Fue un buen padre. Pero una vez que yo decidí el divorcio, ¿por qué todo esto tuvo que cambiar? ¿Por qué terminaron mis hijos castigados por este hombre que conocían, que amaban y que tenían presente? Y aquí viene una de mis últimas teorías, y es que tiene que ver con la falta de herramientas emocionales que tienen a veces las parejas, principalmente los hombres. Y no vengo aquí a justificar a los hombres, pero a nosotras las mujeres se nos da mucho mejor hablar de herramientas emocionales. A nosotras las mujeres se nos da mucho mejor buscar ayuda psicológica, pero los hombres sienten mucha vergüenza al día de hoy porque esto significa reconocer que hay un área de sus vidas que no está bien, reconocer que no tienen la capacidad para desarrollar esas herramientas emocionales. Y algunos relacionan esto con debilidad. Y muchas personas nunca han aprendido a manejar el conflicto de manera saludable. Y no se trata de que nunca les hayan enseñado, porque, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, en el caso de mis padres, nunca les enseñaron. Pero ellos entendieron que no estaban haciendo las cosas bien en algún momento de sus vidas y buscaron ayuda y sanaron. No desde este sanar porque necesito perdonar a mis padres, porque necesito llegar al perdón. Es necesito entender de dónde viene esto. Necesito entender por qué soy así. Y muchas personas no saben cómo comunicarse sin gritar, cómo negociar sin manipular o cómo soltar sin resentirse. Y cuando el divorcio llega, todas estas carencias salen a la luz. Y vuelvo y repito, no estoy justificando, pero ahora que llegó el momento en el que yo busqué ayuda psicológica, en el que yo he estudiado tanto, en el que yo he buscado tanta información con respecto al divorcio, he entendido que mi propósito no es perdonarlo, no es encontrar una razón, sino sanar desde esa herida, desde la herida que me causaron a mí hasta la herida que están causándole a mis hijos. No porque yo sea responsable de esa herida, sino porque yo estoy involucrada en esa herida que tienen mis hijos y yo tengo que darle a mis hijos también las herramientas para que puedan sanar. No desde la rabia, no desde la ira, no desde el resentimiento, pero sí para que puedan sanar ese abandono que sufrieron después del divorcio. Así que, ¿por qué es tan difícil alcanzar finalmente ese divorcio ideal para muchas personas? Y el resumen es porque requiere algo que no siempre tenemos y es madurez emocional. Y esto no tiene que ver con cuántos títulos universitarios puede acumular una persona, porque a mí mucha gente me decía, ay, pero caramba, tan inteligente que es, ¿cómo es posible que esté haciendo todas estas cosas? No tiene que ver con cuántos libros se haya leído, cuántas oraciones, porque esta persona va a la iglesia, esta persona es un fiel creyente de Dios, cuántas oraciones haya hecho, cuántas veces se haya arrodillado. Esto tiene que ver con madurez emocional, tiene que ver con empatía y tiene que ver con esa capacidad de poner el bien común por encima del ego. Pero eso no significa que un divorcio ideal no sea posible. Con trabajo, con terapia y sobre todo con un compromiso genuino con el bienestar de los hijos, es algo que sí se puede construir. ¿Por qué? Porque esto, más allá de traerle un beneficio a los hijos, tiene un beneficio común para todos. Es un beneficio sobre todo para la mujer que debe seguir maternando. Y también lo comentaba en una publicación en The Read, yo comentaba que aquellas mujeres que reciben la pensión alimenticia, que reciben respeto y consideración por parte del padre de sus hijos,
que no tienen que estar peleando, pero que encima también reciben el apoyo de la nueva pareja del padre de sus hijos, deberían sentirse agradecidas con la vida, porque esto significa que están viviendo en un medio sano, que están lidiando con una persona con madurez emocional. Y esto no significa que no existan los conflictos, que no haya de vez en cuando un tema que discutir. Pero si esta mujer recibe respeto y consideración del hombre con el que tuvo a sus hijos, más allá de que ya no estén juntos y más allá de que el hombre haya decidido, el hombre o ella hayan decidido reconstruir sus vidas amorosas, es muy importante que las mujeres reconozcan cuando este hombre está cumpliendo con su deber, pero sobre todas las cosas las está teniendo consideración a ustedes. No fue un post que tuvo una mayoría hacia la aceptación. Muchas mujeres decían, ¿por qué razón me tengo que sentir agradecida si este es su deber? Sí, ese es su deber, pero sean conscientes que aún así hay muchas mujeres que no reciben esto. Hay muchas mujeres que viven en una batalla constante y que están involucradas en una especie de violencia vicaria. Y la violencia vicaria se ejerce para lastimarlas a ellas a través de los hijos, a través de los derechos de los hijos. Y el tener este divorcio ideal, una mujer que sigue maternando, recibe como beneficio justicia sobre todo, porque el divorcio ideal no es un lujo, es una necesidad. Cuando el divorcio se maneja con respeto, con cordura, las madres tienen la oportunidad de enfocarse en lo que realmente importa, que es en criar a sus hijos en un ambiente de seguridad y en un ambiente de amor. Y de esta manera se le facilita a ella también reparar su vida, reconstruir su vida y visualizar un futuro fuera de esta relación. Un divorcio ideal le permite a una madre reducir el estrés emocional de la ruptura, sin batallas legales interminables, sin amenazas, sin chantajes. Le permite a la mujer mantener su salud mental, porque no hay nada más desgastante que lidiar con un ex que busca constantemente hacernos daño. A la mujer también le permite enfocarse en su rol como madre, porque si no hay distracciones innecesarias como contrata un abogado, vete a una audiencia, busca pruebas para probar esto, para probar lo otro, esto le puede permitir a la mujer dedicar su energía a lo que realmente importa, que son sus hijos. Le permite a la mujer también reconstruir su vida, porque este divorcio ideal le daría a la mujer la oportunidad de sanar, de empezar de nuevo y sobre todo dejar atrás las cargas, el peso de la violencia o el resentimiento. Pero lamentablemente muchas mujeres no experimentan esto. En cambio, se ven obligadas a enfrentar algo mucho más oscuro y mucho más desgastante. Y volvemos a hablar aquí de la violencia vicaria. Cuando el divorcio se convierte en un campo de batalla entre padre y madre, ya estamos hablando de violencia vicaria, porque es una de las formas más crueles de ejercer control sobre una mujer después de un divorcio. Esto consiste solo en usar a los hijos como instrumentos para causar dolor, para castigar a la expareja, para desgastar a la expareja, ya sea emocional como económicamente. Y esto puede manifestarse de muchísimas maneras. Número 1, negando el acceso a los hijos. Muchas veces manipulándolos para que rechacen a la madre o incluso llevando a cabo largas y costosas batallas legales con el único propósito de desgastar a esta mujer. Pero ¿por qué de desgastar a ese padre? Ya puede ser la madre o puede ser el padre. Pero ¿por qué algunos hombres, y este es el tema que vamos a hablar aquí, recurren a esto? ¿Por qué en lugar de entender que el divorcio es el fin de una relación de pareja, pero no de su rol como padres, eligen el camino de la destrucción? Una de las razones es la falta de empatía. Y esto no se manifiesta por primera vez con el divorcio. Y yo me di cuenta, porque después de que me divorcié, pude identificar muchos de esos momentos en lo que mi expareja manifestó esta falta de empatía. Algunos hombres no logran ver a sus exparejas como personas con sentimientos, sino que constantemente las ven como sus enemigas a las que hay que derrotar. Muchas veces puede ser también por machismo y control.
Yo creo que yo las he podido visualizar todas estas razones en el padre de mis hijos. Machismo y control. La idea de que ella no puede ganar, la idea de que ella no puede ser feliz sin mí. Esto los puede llevar a ellos a actuar desde el egoísmo y desde la crueldad. Y yo lo vi muchas veces, más allá del ella no puede ser feliz sin mí, es que el yo no puedo permitir que ella sea feliz sin mí. Yo tengo que conseguir que ella sea muy infeliz sin mí. También está esa incapacidad de muchos hombres para manejar el rechazo, porque para algunos el divorcio es esa herida narcisista que no pueden soportar y buscan vengarse a través de los hijos. En mi caso, la frase que viví constantemente después de decidir el divorcio fue: conmigo no cuentes y yo no te voy a hacer la vida fácil. Otra de las razones puede ser esa falta de conciencia sobre el daño que causan en los niños. Muchos no entienden o no quieren entender que sus acciones no van a lastimar solo a su expareja, sino que también van a lastimar a sus propios hijos. Y en este caso, cuando yo le pedía al padre de mis hijos que me ayudara enviándome poderes para poder emitir documentos de identidad, como es la cédula de identidad, como son los pasaportes, yo le pedía que me enviara poderes notariales y él se negaba, indicando que yo era una loca y que él no confiaba en mí y que por lo tanto él no me podía dar poderes de ese tipo porque yo era capaz de irme a cualquier lugar con mis hijos y luego no avisarle. Luego entendí que no era para que yo no hiciera eso, porque de alguna manera el ya dejarlos conmigo, el ya negarse a pagar pensiones alimenticias, significaba que estaba poniendo sobre mí esa responsabilidad con confianza, porque sentía la confianza de que si él no pasaba pensiones alimenticias, mis hijos no se iban a morir de hambre, porque sentía la seguridad de que dejarlos conmigo bajo mi resguardo todo el tiempo, mis hijos iban a estar seguros. Entonces no iba desde esa preocupación, sino desde su visión de que yo no sería capaz de salir de este país sin mis hijos. Y cuando me percaté de esto, entendí que este no era un castigo solo para mí, era un castigo que estaban recibiendo también mis hijos, porque eventualmente yo salí del país, yo fui de vacaciones a otros lugares, pero mis hijos no pudieron ir. Y no me importa si ustedes creen que no hice lo correcto, pero yo fui presa de este matrimonio por muchos años y no iba a seguir siéndolo. Y tampoco era que me iba de vacaciones o me fui de vacaciones sin hacer nada a cambio. Yo he comentado por aquí que yo hace 2 años, exactamente 2 años, yo inicié un proceso de suspensión de patria potestad para que mis hijos pudieran gozar también de ese derecho. Y todavía estamos en ese proceso, pero eventualmente, si hubiese la necesidad, yo volvería a salir del país y siempre dejando a mis hijos con una persona de confianza. En este caso, mis hijos al día de hoy entienden que están castigados por el papá e imposibilitados de ir a ver a sus abuelos a Cuba, de ir de vacaciones a donde ha ido su mamá o de ir de vacaciones a donde quisieran ir por su cumpleaños, por fechas festivas. Entonces, este castigo no es solo para las exparejas, es también para sus propios hijos, pero él no tiene la capacidad o la conciencia para entender el daño que les está causando. Con todo esto, la idea de hacer este episodio de podcast es enseñarles a ustedes que sí es posible, y si ustedes están pensando en divorciarse y creen que llevando una batalla con sus ex van a conseguir más cosas, o que si usan a sus hijos como muro en esta batalla, ustedes van a conseguir más cosas, yo les vengo a decir aquí que hagan todo lo posible para que su divorcio sea ese divorcio ideal en el que prioricen el bienestar de los niños. Que sí es posible, pero que requiere de mucha conciencia, de mucha inteligencia emocional, pero sobre todo de mucho compromiso con el bienestar de estos niños. Y aunque no podamos controlar las acciones de los demás, aunque ustedes no puedan controlar todo como quisieran, sí pueden reflexionar sobre cómo
ustedes, como nosotras, como sociedad, podemos aspirar a un divorcio ideal. Y aquí están las claves para conseguir este divorcio ideal. Eso no significa que lo vayas a conseguir porque para todo tipo de relación se necesitan de dos personas, pero si está en tus manos, hazlo. ¿Por qué? Porque tratar de conseguir todo por medio de batallas legales es muy largo, es extenuante, es desgastante económicamente porque yo estoy en estos momentos en 3 procesos legales, no solo este que les dije, yo estoy en 3 procesos legales y todos están por el mismo tiempo. El que menos tiempo tiene es el proceso de liquidación de la sociedad conyugal en el que yo estoy pidiéndole a un juez que me permita vender ese departamento, que me permita hacer algo, por lo menos dividir la deuda, porque él también se niega, o más allá de que se niega, él insiste en que yo tengo que pagar su parte de la hipoteca, aunque el departamento siga siendo de él. Entonces, como yo no pude conseguir esto por una vía tranquila en el que él estuviera de acuerdo, en el que todos nos pusiéramos de acuerdo y sencillamente fuéramos y firmáramos la liquidación de sociedad conyugal y que sencillamente fuéramos y firmáramos el permiso de salida de los niños y tranquilamente se pasaron las pensiones alimenticias. Como esto yo no lo pude conseguir, esto para mí ha sido largo, desgastante, agotador y económicamente muy difícil, porque esta es una de las razones por las que muchas mujeres desisten de demandar por pensiones alimenticias, desisten de hacer cumplir los derechos de sus hijos, porque es completamente agotador y muy, muy costoso. Entonces, para conseguir este divorcio ideal, si todavía no te has divorciado, estás en estos temas, primero es que priorices a tus hijos. Y esto yo creo que está de más, esto lo tienen claro muchas, todas, que recuerden que ellos no pidieron estar en medio de esta situación, que ellos no tienen la culpa de que tú te hayas enamorado de un hombre, que tú hayas decidido tener relaciones con ese hombre o que hayas decidido tener hijos con este hombre, que finalmente terminó siendo su papá. Entiende que los niños merecen crecer en un ambiente de amor y respeto, que no es absolutamente tu responsabilidad, pero sí tienes mucho protagonismo en esto y puedes hacer mucho para conseguir este ambiente de amor y respeto para tus hijos. Como segundo punto te voy a decir que deberías buscar apoyo profesional y no estoy hablando solo de un abogado, estoy hablando de terapia, mediaciones familiares, de cualquier herramienta que te pueda ayudar a ti a manejar las emociones, ya sea si él fue quien pidió el divorcio, si lo estás pidiendo tú, a que busques herramientas o busques ayuda para manejar tus emociones y sobre todo para tomar decisiones desde la cordura, para que no tengas que estarte lamentando, porque finalmente los lamentos casi siempre duelen más en el bolsillo, en mi caso, que en la cabeza o en el corazón, como nos gusta hablar de que nos duele el corazón. Como siguiente punto te voy a decir que trates de romper o que rompas ese ciclo de violencia, de esta violencia vicaria. Si has sido víctima de violencia vicaria, busca ayuda legal y emocional, porque no estás sola. Que un hombre se niegue a pasar pensiones alimenticias, que un hombre comience a ponerte denuncias, comience a enviar inspecciones a tu trabajo, dificulte tu toma de decisiones, dificulte tus ingresos. Todo esto es violencia vicaria. Que un hombre, he visto incluso hombres que se han atrevido a dañar el auto de esta mujer para que ella tenga que asumir el gasto de reparación del auto. Si has sido víctima de todo esto, busca ayuda legal urgentemente, porque un hombre que es capaz de hacer todo este tipo de cosas para que tú te desgastes física, emocional y económicamente, está ejerciendo violencia vicaria sobre ti y necesitas buscar ayuda. Por último, es que eduques a tus hijos desde el ejemplo. Muéstrale a tus hijos que aunque las relaciones puedan terminar, el respeto y la dignidad nunca deben perderse. El divorcio ideal no es una fantasía, es una posibilidad. Pero para alcanzarlo necesitamos cambiar la forma en que entendemos las separaciones. Necesitamos dejar de verlas como guerras y empezar a verlas como transiciones, como oportunidades también para sanar y para crecer. Para las mujeres que deben seguir maternando después de un divorcio, este ideal no es solo un deseo, es
una necesidad. Y para los hombres que aún no lo entienden y por razones divinas están escuchando este episodio de podcast, esta es una invitación a reflexionar. ¿Qué legado quieres dejar en la vida de tus hijos? ¿El de amor y respeto o el de dolor y destrucción? Gracias a todas por acompañarme en este episodio de reflexión. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Recuerda, sobre todo, que no estás sola. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, abur abur.